Quisiera pedirles de entrada un favor. Nosotros esperamos que después de nuestras intervenciones y de la participación de ustedes, si llegamos a unas conclusiones que ustedes estiman son correctas, les rogamos encarecidamente que las trasladen a la calle. Es el mecanismo de boca a oreja necesario en unos momentos dificilísimos para combatir lo que sale por la pantalla de los televisores. Esperar que a través de los medios de comunicación y la verdad oficial de la economía clásica podamos tener información correcta es estar equivocado. Nuestra presencia aquí es una presencia combatiente, militante, que queremos hacer del conocimiento, de la reflexión y del sentido común un arma para conseguir la defensa de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Dicho esto, comienzo ya también indicando de qué vamos a hablar. Yo voy a comentar los contenidos de la reforma constitucional que hemos tenido estos días. Me voy a parar a explicar cosas que estoy seguro para muchos de ustedes son archiconocidas, para otros no. Voy a intentar dar información y argumentos para que ustedes los trasladen a otras personas. Y después, Alberto, que entre otras cosas es coautor de libros nada menos que con Vicente Navarro y con Juan Torres, ya está con su tercer o cuarto libro sobre la crisis y sus problemas, hablará ya de una manera mucho más técnica, pero eminentemente también con un nivel pedagógico para que vean ustedes que muchas de las cosas que están ocurriendo son fácilmente explicables. ¿Por qué esta inquietud mía? Yo hablo mucho, doy muchas charlas y siempre me encuentro entre el público alguien que me dice, como el otro día me dijo un muchacho en el Instituto Blas Infante cuando yo hablé de los derechos humanos, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo le dije, yo no, estoy seguro que tu padre tampoco. Pero fíjense ustedes que la gente ya ha asumido que hemos cometido un pecado social, todos. Hemos hecho un derroche y, por tanto, tenemos que hacer la redención, purgarlo, pagarlo. Es el concepto católico de culpa y de redención. Que nosotros hemos vivido por encima de las posibilidades, ¿quiénes? Sin duda que hay que sí, pero ¿quiénes? Toda la población. Sin embargo, me llama la atención cómo se empieza a asumir la culpa. Lo mismo que cuando se habla de no se puede gastar lo que no se tiene, sí, esto es una obviedad. Lo malo es que cuando la obviedad está puesta para contestar ante el problema, ya no es ninguna solución. Es decir algo que todo el mundo sabe, que no se puede gastar más de lo que tenemos, con lo cual estamos justificando lo que está pasando. O cuando se dice otra obviedad, se acabaron las vacas gordas, sí, pero ¿para quiénes fueron las vacas gordas? Es decir, lo que yo pretendo es que sobre estas verdades de perogrullo veamos nosotros qué es lo que hay detrás, qué intereses se ocultan. Y bien, voy a empezar hablando de la reforma constitucional. La reforma constitucional, que yo le digo perpetrada por las dos fuerzas políticas mayoritarias, ha introducido un cambio en el artículo 135 de la Constitución de 1978. ¿Esto es nuevo, una reforma constitucional? No. Ya hubo una en el año 1992, que consistió en el artículo 13 incluir dos palabritas, y pasivo, que venía a decir que aquellos extranjeros que estaban en España, que se les reconocía el derecho a voto como a los españoles que estaban en la Unión Europea se les reconocía, a partir de entonces ellos podían ser votados para ser concejales y alcaldes. Era un derecho a la recíproca y aquello tuvo un consenso total, todas las fuerzas políticas, nadie protestó de aquello. Por eso no se vio la necesidad de referéndum. Se votó, yo fui uno de los diputados que lo votó y desde entonces teníamos la primera reforma a la Constitución. Esta ha sido la segunda, pero naturalmente no ha tenido el nivel de acuerdo ni se ha tenido el éxito en cuanto a aceptación que tuvo la primera. ¿En qué consiste realmente el contenido de la reforma del artículo 135? Hay dos cuestiones.
Una, que hace como la liebre falsa para que corran los galgos y se olviden de la otra liebre auténtica. Es la cuestión del déficit, después lo explicaré. Todo el mundo ha discutido sobre el déficit, que no se puede caer en déficit, pero ha olvidado lo más gordo, que lo voy a dejar para el final, lo realmente grave. Y esa otra cuestión que hace referencia a la deuda. Pero veamos la primera. Todas las administraciones públicas deben regirse por el principio de estabilidad presupuestaria. ¿Qué es la estabilidad presupuestaria? Pues simplemente para que nos podamos entender que se gasta lo que se ingresa, que procuramos no gastar más que lo que ingresamos, que el presupuesto esté estabilizado, como pedimos para cualquier economía familiar. Y claro, se les pide que a partir de ahora, o cuando toque, no incurran en déficits estructurales. Independientemente de que el compañero, por ser economista, tiene un dominio técnico mayor que el mío, el déficit estructural no es ni más ni menos que el déficit que tenemos, pero no porque hayamos hecho un gasto o un dispendio, sino porque todos los días necesitamos gastar más que entrar. Es decir, ustedes gastan todos los días o todos los meses porque necesitan comer y no les alcanza. Es un déficit estructural. Tienen ustedes que comer. No pueden cortarse el estómago. El otro déficit es el que viene como consecuencia de gastos superfluos o gastos necesarios, pero que son gastos esporádicos. El déficit estructural es cuando el Estado gasta más de lo que ingresa por cosas que no tiene más remedio que atender. Fíjese que esto es muy importante. No tiene más remedio que atender. Y bien, este límite, el límite no se fija ahora en la reforma de la Constitución. Los que han aprobado la reforma han dicho, después habrá una ley orgánica que desarrolle esta reforma constitucional. Las leyes orgánicas desarrollan esta reforma constitucional, es decir, dentro de un año o de dos, nos dirán cuál va a ser el límite. Hasta aquí puede llegar el límite de tu deuda, de tu déficit. ¿Y quién va a marcar esa línea? Dicen, hombre, lo va a marcar la Unión Europea. No obstante, ya han insinuado, y cojan la cifra, que en esa ley orgánica las dos grandes fuerzas políticas ya han pactado que el déficit no podrá superar el 0,3% del Producto Interior Bruto. Si el Producto Interior Bruto en España, el último dato era 1,4 billones aproximadamente de euros, pues pueden ustedes calcular que 0,3 son 3.000 y pico, 3.300 y pico millones de euros aproximadamente. Pero todavía eso no opera. Eso vendrá en una ley orgánica de la que se ha filtrado por el acuerdo de los dos que lo van a fijar en el 0,3%. Pero todavía no es fijo. Aunque bien, ¿dónde está el problema? Hasta ahora, salvo en la reforma constitucional que se hizo en Alemania en el 2006 con motivo de la financiación del Estado federal y los Länder, los Estados federados, y en Suiza, que yo sepa, todavía no ha operado ninguna reforma constitucional, aunque los demás países de la Unión Europea dicen que lo van a hacer para esto, y en el fondo se trata de un corsé que se impone, porque por primera vez en una Constitución entra un principio de una política económica concreta. Y la prueba la tenemos en esta Constitución de 1978. Le voy a leer el artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Es decir, esta Constitución habla de economía de mercado, pero también habla de planificación, palabra que hoy no quiere oír nadie hablar de ella, pero la Constitución española da una opción económica A o una opción económica B. Esto del déficit comienza ya a introducir en el texto constitucional principios de una determinada política económica. Esto no es nuevo. Esto ya aparece en autores como Buchanan, como Wagner, y después diré dónde aparece para avivarle la memoria
a algunos desmemoriados que seguramente no están en esta sala. ¿Es malo el déficit? Vamos a ver, el problema de endeudarse es saber para qué. ¿Para qué te endeudas? Puedo pedir un préstamo y endeudarme porque me quiero ir de farra mañana y voy a costear un hotel y una juerga y un mariachi, o me voy a endeudar porque necesito comer. Pero esto ya la población, cuando le lanzan, es que es malo endeudarse, dice sí. ¿Por qué? Porque no se ha parado a pensarlo. ¿Por qué te endeudas? ¿Por qué tienes déficit? No es lo mismo decir tengo déficit porque me voy de juerga o tengo déficit porque necesito comer todos los meses. Esto hay que insistirle a la gente. No aceptéis que es malo endeudarse, porque si no, estamos viendo lo que está ocurriendo con la sanidad en Cataluña, con la enseñanza en Madrid. Es decir, recortan porque no quieren tener déficit. ¿Pero qué es lo que están recortando? Porque puestos a recortar, ¿a nadie se le ocurre que podemos recortar gastos militares? ¿A nadie se le ocurre que podemos recortar la ayuda o esa subvención a la Iglesia Católica? ¿A nadie se le ocurre que podemos recortar lo que se llama gasto fiscal, que son subvenciones, exenciones, bonificaciones y deducciones a las grandes empresas? Porque al hablar de recortar hay que también pararse qué es lo que vamos a recortar. Ven ustedes cómo ya los telediarios se quedan muy simples, muy simplistas a la luz de preguntas que podemos hacernos nosotros ante estas cuestiones. Ahora bien, queda otra cuestión. Puesto que yo gasto más que ingreso, voy a procurar ingresar más. Eso no lo quieren ni oír, porque significa la reforma fiscal. Hay una manera de yo poder acometer los gastos y tener menos déficit, que es aumentar los ingresos. Como de esto Alberto sabe más que yo y va a hablar mucho, simplemente le voy a dar un dato que es el siguiente, palabras de Rubalcaba. A lo largo de la década de 2000 hemos perdido por sucesivas bajadas de impuestos 28.000 millones de euros cada año. O sea, en la década de los 2000, cada año se han perdido 28.000 millones de euros por bajada de impuestos, no por una reforma fiscal, no por perseguir el fraude, no, simplemente por cosas graciosas. Y cosa curiosa, supongo que hay aquí funcionarios y jubilados, 28.000 millones de euros cada año que se han dejado de ingresar. ¿Saben ustedes cuánto cuesta la paralización, la congelación de las pensiones y las deducciones a los funcionarios? 15.000 millones de euros. Es decir, hemos dejado de ingresar 28.000 y le hemos pedido a los funcionarios y a los jubilados que paguen 15.000. Esta es una reflexión que hay que hablarle a la gente para cuando aparezca la simpática señorita en el telediario, veamos que no podemos coger ese mensaje, sino hacernos otras preguntas que cuestionen lo que hay. Sin hablar de reforma fiscal, que yo no sé si Alberto va a hablar de ello. El caso es que, en consecuencia, la reforma constitucional no es porque no hay más remedio matemático, no es cierto. Opción en matemática y muchas cosas que explicar y que tomar la consecuente opción. Es una cuestión política de clase. Ahora bien, hay que decir también que esta reforma constitucional tiene unas excepciones que yo no daría información correcta si no las contase. Y es la siguiente. En la reforma constitucional se dice, en el punto 4, los límites del déficit estructural y del volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. Estamos casi en esa situación, por no decir que estamos. O sea, que estamos ya en esa situación de excepcionalidad que contempla la propia reforma constitucional. Ahora bien, ¿esto es nuevo? A mí me ha sorprendido, ya por los años que tengo y la experiencia política, que haya quien se ha ido rasgando las vestiduras. Me refiero a las dos centrales sindicales mayoritarias. Me refiero a tanto medios de comunicación, a tanto tertulianos
que de pronto ha hecho el gesto que se hacían los judíos de rasgarse las vestiduras. ¿Y por qué? Una de las cosas que hay que tener en política y en todo es memoria. Memoria para poder establecer la consecuencia del tiempo entre el pasado y el presente. Quizás no tenga tiempo para leerlo del todo, pero quiero citarles a ustedes algunas cuestiones. Cuando en los años, en la década de los 90, algunos que nos motejaban de chalados, luchamos contra Maastricht y luchamos contra el euro y la moneda única, había personas que ya estaban diciendo lo que iba a venir. Por ejemplo, aquí tengo textos de Juan Velarde Fuerte, de Lorenzo Bernaldo de Quirós, de Antonio Argandoña, algunos catedráticos de Economía, y por ejemplo, en el año 95 dicen que hay que constitucionalizar el déficit, que el déficit figure en la Constitución, lo que acaban de hacer. Ya no estaban advirtiendo, pasó desapercibido. Por ejemplo, dice Maastricht, convertido en reforma constitucional, tiene una trascendencia enorme. Es decir, que el Tratado de Maastricht, en el fondo, era un corregirle la plana a la Constitución española. Como Pacto de Estabilidad es igual a Tratado de Maastricht. Se limita la capacidad del Gobierno español de utilizar las políticas monetarias y fiscales como instrumentos anticíclicos. El sistema de seguridad social no debe ser demasiado generoso. Y dice don Antonio Argandoña, otra cosa es lo que diga la Constitución, que en cuestión económica desde luego no es de fiar. Lo dice el ilustre catedrático. En esta misma década, Tietmeyer, presidente del Bundesbank alemán, los políticos deben aprender a obedecer las decisiones de los mercados. Vive Dios, que ya ha llevado razón. Pero Fernando Faria de Oliveira, ministro del Gobierno socialdemócrata de Portugal, año 94, el estado del bienestar es incompatible con el mercado. O el reciente acuerdo del Pacto de Toledo sobre pensiones, esto avanza, pero no es la reforma que la patronal necesita. Lo decían entonces, y hubo organizaciones que estaban tocando el violín o silbando mirando para otro sitio. O, por ejemplo, la Carta Social Europea tendría un impacto muy negativo sobre la competitividad, el crecimiento y el empleo. España no solo debe liberalizar más su mercado laboral, sino también sumar su voz a la de los países opuestos a la denominada Carta Social. La convergencia real requiere mercados mucho más flexibles, impuestos más bajos y sistemas de protección social públicos menos generosos. Esto se publicaba en España, círculos de empresarios, aparecía en los periódicos. Y repito, las organizaciones que he citado y otras más, tocando el violón en la esquina, olvidando lo que estaban diciendo estos portavoces. Y Schroeder, canciller de la República de Alemania, la moneda única traerá más paro. Y nadie le dijo nada, se publicó. Se impone una reforma del mercado laboral y una privatización de los servicios públicos. Rodrigo Rato, año 1998, una privatización de los servicios públicos. ¿Les suena a ustedes ya esta melodía? Es necesaria una política económica que se fundamente en la moderación salarial, nada menos que el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo. Hay que moderar los salarios. Y ya para terminar, hemos alcanzado en términos de competitividad el límite de lo sostenible en bienestar social. Europa debe defenderse del dumping social de los países asiáticos. Y una del del primer ministro baladí, Jean Arthuis. Se trata de fabricar allí donde es menos caro y vender donde existe poder de compra. Hoy existe un divorcio entre el interés de la empresa y el interés de la nación. Claro, cuando esto se va diciendo, y podría sacar de mi archivo en aquellos años, estaban marcando unos y otros lo que hoy estamos viendo y lo que estamos padeciendo. ¿Por qué he hablado yo de Maastricht? Porque el poner límite al déficit, que ahora se introduce en la Constitución, es una de las cosas que nos hizo a nosotros decir que no al Tratado de Maastricht. ¿Qué decía el Tratado de Maastricht? Decía que el déficit no podía pasar del 3% del Producto Interior Bruto y que la deuda pública no podía pasar del 60%. Pero permítanme ustedes una simple cuenta. Si Maastricht decía que lo máximo de déficit es tener el 3% del déficit público, yo he hecho una cuenta pensando, según el Banco Mundial, que el Producto Interior Bruto español es del 1,4 billones, y resulta que lo que Maastricht autorizaba es que el Estado español podía tener 52.000 millones de déficit, y estaba dentro de la ley, 52.000 millones.
Ahora resulta que sí es verdad lo que se filtra, que lo que pretenden en la ley orgánica que desarrolle la Constitución es que sea el 0,3%, en lo máximo van a ser 5.200 millones de euros. Es decir, le hemos enmendado la plana a Maastricht. No queríamos Maastricht, 3 plazas. Es decir, los propios españoles, el propio gobierno español, no solamente está contento con el dogal que le pone Maastricht, sino dice, señorito, y 3 más. Cierro y pongo más dogales. ¿Por qué? ¿Exigencias de quién? Ya sabemos exigencias de quién. Aquí en España no se ha dicho, pero lo han dicho los italianos. La carta que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, que hoy ha dejado de serlo, parece ser, le dice a Rodríguez Zapatero que si quieren que yo le compre deuda, que tampoco eso está muy legal, tiene usted que hacer esto y esto. Es decir, el dictado económico a un gobierno soberano, que esto nos lleva a unas consideraciones fuera de esta charla sobre en qué queda la democracia cuando los poderes económicos, ni siquiera políticos, están por encima de lo que pueda decidir un gobierno soberano. Y bueno, ¿cómo estamos en cuestión de deuda pública? Pues la deuda pública prevista para el 2012 será el 74,3% del Producto Interior Bruto y la deuda pública prevista para el 2015 el 81,99%. Esto parece ser lo previsto por encima de lo que dijo el propio Maastricht. ¿A quién se le debe y por qué? Porque aquí hay 2 estados que estos se lo saltaron olímpicamente en los años 2007, 2008 y 2009. Francia y Alemania se saltaron la cuestión del déficit y nadie dijo nada. Pues bien, teniendo en cuenta que me advierten del tiempo, ya termino. Les salvaré a la hora de si hay preguntas sobre fondos de inversión y demás. ¿En qué consiste eso que yo he dicho que es gravísimo y que todos hemos ido como el galgo detrás de la liebre falsa para que se escape la liebre auténtica? Pues eso no es ni más ni menos que esto, y con ello termino, que se lo leo. Vamos a ver, y si no, pues se lo diré de memoria. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones, los estados, hacen deuda pública para obtener dinero, para hacer lo que tengan que hacer. Los créditos se entenderán siempre incluidos en el estado de gasto de sus presupuestos y, atención, esto es nuevo, y su pago gozará de prioridad absoluta. Dicho en román paladino, si usted no tiene para pensiones, primero paga la deuda. Si no tiene para colegios, primero paga la deuda. Si no tiene para sanidad, primero paga la deuda. Es decir, se ponen el dogal a su país. Primero le pagan la deuda. ¿A quién? ¿A los mercados? Los mercados tienen nombre. Banco de Santander, Banco de Bilbao Vizcaya, bancos holandeses, bancos alemanes, bancos franceses. La reforma constitucional aprobada significa, desde mi punto de vista y con estos datos, cuando un país entrega su soberanía a los usureros y prestamistas de turno. Le dejo la palabra a Alberto García. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a Democracia Real que se digne a organizar estos actos, que creo que son extraordinariamente necesarios en momentos como los que estamos, de una crisis tan importante, una crisis económica en los que hay que explicar economía a la gente. ¿Por qué? Porque la economía se suele presentar como un arte oscuro, complejo, complicado, ante el cual las personas, a través de los medios de comunicación, huimos de los tipos de interés, del Euribor, de los fondos de inversión, de la prima de riesgo, de los CDS, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta de que todas esas complejidades afectan a nuestro día a día, afectan a nuestro salario, a nuestras condiciones laborales, afectan a nuestras perspectivas de futuro en cuanto a vivienda, en cuanto a prestaciones sociales, etcétera. Por eso es necesario traducir la economía tal y como se suele presentar de forma interesada, traducirla, llevarla a la calle, que la gente lo entienda y que la gente perciba perfectamente qué está pasando. Y más allá de eso, como decía Julio,
que no solo lo comprenda, sino que lo sepa explicar. Es muy importante que la gente que adquiera esos conocimientos sea capaz de, y además no solo sea capaz, sino que esté motivado a hacerlo, de explicárselo al vecino, al familiar o al amigo. Ser lo más pesado posible para que la gente entienda lo que está ocurriendo, ¿no? Yo voy a retomar la última parte de la intervención de Julio, los mercados financieros. La reforma de la Constitución viene a decirnos que efectivamente hay prioridad para los mercados financieros. Efectivamente escuchamos en los medios de comunicación todas las llamadas a hay que hacer caso a los mercados financieros, la confianza de los mercados financieros es crucial, cuidado que se enfadan los mercados financieros y nos suben la prima. Todas estas cuestiones nos hacen referencia a un concepto, el de mercados financieros, que es oscuro. Es oscuro, no lo entendemos y nos lo creemos como ciudadanía. Pues hay que empezar a deconstruir todo ese tipo de ideología que hemos adquirido viendo la televisión y escuchando a los economistas convencionales que solo quieren justificar un estado de las cosas. Los mercados financieros, decía Julio, tienen nombre y apellido. Efectivamente, los mercados financieros son los bancos, los fondos de inversión y las grandes empresas, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque técnicamente un mercado es un lugar en el que se encuentran compradores y vendedores. Igual que si vamos a una tienda de libros se encuentran compradores y vendedores, o a una tienda de cualquier producto, pues existen mercados financieros, donde se intercambian otro tipo de productos. Como quiero ser pedagógico, hablaré del famoso mercado de deuda pública. ¿Qué significa el mercado de deuda pública? Pues bien, cuando un Estado tiene más gastos que ingresos, como ha dicho Julio, necesita compensar esa diferencia. Y la compensa yendo a un lugar que son los mercados financieros de deuda pública. Allí se encuentra el Estado, que necesita dinero, con la otra parte, la contraparte, que son los llamados mercados financieros o inversores financieros. Esa otra parte es la que nos presta el dinero. Esa es la otra parte la que nos va a prestar el dinero. Pueden ser de muchos tipos, pueden ser bancos, pueden ser grandes empresas o pueden ser grandes fortunas. En definitiva, es un dinero que la gente ha considerado, los bancos, las grandes empresas, etcétera, han considerado que conviene prestarle al Estado, en el caso de deuda pública. Bien, es muy importante que para ser pedagógico lo simplifique en lo que ha dicho Julio, que le gustaría hablar en las preguntas y siento robártelo. Los fondos de inversión. Los fondos de inversión, ¿qué son realmente? Un fondo de inversión nosotros lo conocemos casi a nivel de consumidor. Vemos un cartel del Santander o del BBVA y nos ofrecen un fondo de inversión. Nos dicen, guarda tu dinero aquí en este fondo de inversión y el mes que viene te tendrás un 1% más del dinero que nos has dado. Estupendo, ese es el fondo de inversión tal y como se nos presenta. Un fondo de inversión realmente es que el banco recoge los 1.000 euros que yo como consumidor le deposito en ese banco, más los 1.000 euros que dedica Juan, los 1.000 euros que presta Julio, etcétera, los 1.000 euros que cada uno de ustedes presta al banco. El banco los acumula, los junta, los mete en un paquetito que es el fondo de inversión. Y ese paquetito viaja por los mercados financieros, y ahora explicaré a qué va. Por ejemplo, al mercado de deuda pública. Ese dinero es el que se le presta al Estado. Por ejemplo, en el mercado de deuda pública o en otro tipo de mercado se le presta a otra parte. Cuando se le ha prestado no se le presta gratis, de modo que se supone que se le está prestando para obtener un beneficio. Cuando ese beneficio ha sido obtenido, el banco ya vuelve con la ganancia, ya viene del camino de vuelta con una ganancia. Se queda una comisión importantísima y a nosotros nos da unas pequeñas migajas, ese 1% que nos ofrecía en el anuncio. ¿Por qué? Porque el motivo único de los fondos de inversión es especular. Ese especular significa que si tiene 1.000 euros, lo tiene que hacer cualquier estrategia para que a la vuelta tenga más de 1.000 euros. Esa es la ganancia y le da igual dónde hacerlo. Y mercados financieros hay muchos. Está el de deuda pública, que es en el que se presta a los estados, está en el de deuda privada, que es en el que se presta a las empresas, están los mercados de futuros, que se especula con las materias primas y puede incluso hacer, como ha ocurrido, que se incremente el precio de los alimentos. En definitiva, los fondos de inversión, su único fin es especular. Especular allí donde se pueda. Lo tenemos por ahí un móvil. Bien, los fondos de inversión lo único que intentan es recoger el dinero de los ahorradores. En nuestro caso he puesto el ejemplo de todos nosotros. Le damos 1.000 euros al banco cada uno, el banco forma su fondo de inversión, lo destina a un mercado financiero
y vuelve con una ganancia. Se queda una comisión y nos da unas migajitas a nosotros. Bien, pero el dinero no nace de la nada. El dinero, ¿cómo ha venido esa ganancia? ¿Cómo se ha creado esa ganancia? ¿Cómo es posible que el banco haya podido crear dinero? Porque a nosotros no nos hemos preguntado por qué nos han dado un 1%, pero de algún lado ha venido esa ganancia. Efectivamente, esa ganancia ha venido de que la operación especulativa ha sido contra algo. Ha sido contra algo, contra el mercado de deuda pública, por ejemplo, o contra el mercado de futuros, indistintamente. Voy a hablar de un ejemplo muy claro, el de los fondos. Hay muchos tipos de fondos de inversión. Por ejemplo, los fondos de pensiones privados son un tipo de fondo de inversión. Otro, muy conocido, porque es muy altamente especulativo, y se ve mucho en los periódicos, son los hedge funds. Son altamente especulativos y además tienen una barrera de entrada que en algunos casos pues son de millones de dólares. Es decir, que ninguno de nosotros, estimo, podrá participar en ese fondo de inversión, pero otras personas sí. Bien, hay un fondo de inversión que se llama fondo de capital riesgo. Lo que hacen es lo mismo, recogen dinero de los ahorradores y lo destinan a especular, pero están especializados en especular con empresas reales. Esto significa, compran una empresa con ese dinero acumulado, se convierten en los jefes de esa empresa, en los accionistas propietarios, y promueven una reestructuración radical. Bajada de salarios, despidos masivos, fragmentación de la empresa, etcétera, deslocalizaciones, todo minimizando costes. Cuando han pasado 6 meses, 1 año, 2 años, se vende la empresa a un precio mucho mayor y se hace un beneficio. Fijaros las consecuencias a nivel sindical que tiene esto, porque quien te está despidiendo no es el capitalista de sombrero del siglo XVIII, te está despidiendo un fondo de inversión, que no sabes ni qué es. La gente se pierde, pero ocurre. Esa es la especulación que ha hecho un fondo de inversión, pero fijaros que ha podido tener esa paradoja. Puede ser la paradoja de que un trabajador invierta su dinero en un fondo de inversión y ese mismo fondo de inversión esté participando en despedirle de su trabajo, pues sencillamente porque se está reajustando. Bien, otro fondo de inversión importante es el de la deuda pública. Pueden ser fondos que especulen contra la deuda pública. Se recoge el dinero de la gente, ese es el ejemplo que yo he dicho, pero realmente era por simplificar. La mayor parte del dinero que se mueve es el dinero de las grandes fortunas, el dinero de las grandes empresas, de los bancos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué ocurre esto tanto y no ocurría hace 40 años? Pues precisamente porque las grandes fortunas, las grandes empresas, los bancos, han visto acrecentados sus beneficios en los últimos años. Y no solo sus beneficios, sino su dinero contante y sonante, porque han dejado de pagar impuestos. Se les han hecho rebajas fiscales. Los gobiernos han pensado que era inteligente que los ricos pagaran menos impuestos, que los bancos pudieran hacer desgravaciones fiscales, que las grandes empresas pudieran llevarse el dinero a los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. De repente, estas entidades han visto cómo les sobraba literalmente el dinero. Y entonces, para no guardarlo en un cajón, lo que hacían era destinarlo a los mercados financieros a especular, a moverlo en los mercados financieros únicamente pensando en que a la vuelta hubiera más dinero. Bien, cuando ocurren determinados accidentes en la economía, pues las condiciones estratégicas cambian. Así que un banco, que primero estaba especulando con todos sus fondos de inversión en la subprime, cuando cambia el mercado y la subprime se convierten en un producto poco atractivo, pues como sigue manteniendo ese dinero porque los estados le han salvado, el dinero lo mueven a otro sitio, porque siempre tienen que estar moviendo el dinero. ¿A dónde lo mueven? Pues a los mercados de futuros, o al mercado de deuda privada, o, como ha ocurrido recientemente, al mercado de deuda pública. Lo que significa que estamos ante otra paradoja. El Estado se tiene que endeudar para compensar la diferencia entre ingresos y gastos, y tiene que pedir prestado. ¿A quién? A las mismas entidades a las que se les ha dejado durante décadas de cobrar impuestos. Nos están prestando un dinero que legítimamente nos pertenece y nos pertenecería si no se hubieran bajado los impuestos y si se hubiera perseguido el fraude fiscal. Así que mucho ojo con hacerle siempre caso al acreedor, que ese acreedor tiene ese dinero porque nosotros, nuestros gobiernos, les han dejado el favor de pagar menos impuestos durante décadas y permitir la aberración que suponen los paraísos fiscales y todo tipo de agujeros negros en la economía. Bien, los fondos de inversión
son el resultado de las desreglamentaciones hechas a partir de los años 80 por los diferentes gobiernos, las nuevas leyes. El Estado hay que entenderlo como la arena de lucha de diferentes intereses. La arena de lucha de diferentes intereses. Ahí es donde se establecen las reglas de juego. Las reglas de juego que van a operar en la economía. De modo que, si gobiernan unos determinados intereses, legislarán a favor de sus intereses, obviamente. En este caso, estamos ante una derrota ideológica y política. Durante décadas están gobernando los intereses financieros. Los intereses están proponiendo que todas las operaciones especulativas se permitan, hasta grados increíbles que sería interesante solo generar una sesión para explicar todas esas aberraciones, pero también presionando para que los bancos paguen menos impuestos, para que las rentas del ahorro y del capital paguen mucho menos que la renta del trabajo y crear una configuración económica magnífica, la que ha llevado a que cuando hemos entrado en crisis hemos tenido que pedirle por favor que nos presten dinero a esas mismas entidades que nos hicieron la trampa. Pero esto va mucho más allá de esta situación. Yo soy de los que consideran que estratégicamente, en términos políticos, hay que dejar de hablar de izquierda y derecha. Hay que volver a hablar de arriba y abajo. Esto quiere decir que hay que hablar a la gente, en términos coloquiales, de lo que está pasando. Cuando ha hablado Julio de vivimos por encima de nuestras posibilidades, eso los hemos escuchado en todas partes. Pero lo cierto es que los salarios reales han caído en los últimos años. Desde el 94 al 2006 cayeron un 7%. Eso significa que con el mismo sueldo se pueden comprar menos cosas. Eso es la verdad, esas son las estadísticas, los datos. La gente se ha empobrecido en términos relativos. La mayoría de la gente, porque hay otro sector, sin embargo, que se ha enriquecido. Los últimos datos del Banco de España indican que el porcentaje de riqueza que tiene el 0,01% más rico de España ha alcanzado niveles de desigualdad equiparables a los de 1947, en plena dictadura. Tenemos niveles de desigualdad de la dictadura, porque ese porcentaje, esa fracción extraordinariamente rica, tiene una concentración de la riqueza igual a la que había en la plena dictadura. Y el 10% más rico de este país tiene el 42% de la riqueza, sin contar la riqueza evadida por los paraísos fiscales y todo el patrimonio registrado a nombres de empresas. Es decir, oficialmente el 10% más rico de este país tiene el 42% de la riqueza. Eso es el resultado de esa desigualdad creciente, es el resultado de las políticas aplicadas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Porque si nos damos cuenta, lo financiero, esto que hemos estado hablando de la especulación, genera una situación particular, y es que mientras hay una burbuja financiera, hay gente que se beneficia mucho más que otra. Estoy hablando de que las clases altas, las grandes fortunas, aquellos que tienen grandes cantidades de dinero metida en el banco, se benefician de escenarios de burbuja financiera, porque ese dinero se reproduce mientras ellos duermen. Ese dinero está especulando mientras ellos están durmiendo y están haciendo, por ejemplo, si tienes un millón de euros depositados especulativamente, están haciendo que una noche puedas ganar 800 euros, porque otros están especulando por ti en cualquier parte del mundo a través de las nuevas tecnologías en determinados mercados. Bien, eso está ocurriendo con la gente que tiene ese dinero, porque el resto, la mayoría de la población, su dinero lo tiene en una cuenta corriente con suerte. Por lo tanto, no se benefician de esas operaciones especulativas. La mayoría no tiene fondos de inversión que den una rentabilidad aceptable. Esas rentabilidades aceptables solo están disponibles para las grandes fortunas y las grandes empresas. De modo que, obviamente, cuando hay escenarios de explosión financiera, las clases altas ganan mucho más dinero que lo que pueden ganar por otros mecanismos las clases populares, que suelen ser los salarios. Para que nos entendamos, la gente corriente suele tener la mayor parte de sus ingresos de la vía salarial. Las clases altas no. Aparte del salario, suelen tener, y en una mayor parte, ingresos financieros, ingresos de dividendos de acciones, de intereses de fondos de inversión, etc. De modo que si nos encontramos en un escenario de auge financiero, la desigualdad se incrementa de una forma brutal. Pero no solo hablamos de desigualdad, de cohesión social y de la necesidad de plantear
un sistema alternativo diferente, con diferentes estadios de desigualdad, sino de que precisamente esa dinámica, ese auge financiero, genera inestabilidad económica, genera crisis que son derivadas de que esa especulación no se puede sostener en el aire. Ese dinero que se reproduce mientras duerme tiene efectos sobre la economía real y lo estamos viendo. Estamos viendo como una crisis real en la economía real, en nuestros trabajos, en el incremento del paro, en la disminución de salarios, en la reforma laboral, en la reforma de pensiones, está originado en última instancia por una crisis financiera, porque ha sido el detonante. Ha sido el detonante con las condiciones de desigualdad. Esto quiere decir que se genera una dinámica de que mientras se incrementa la desigualdad, se generan las condiciones para una explosión económica, una crisis. Y como el Estado está secuestrado por estas clases altas, lo que ocurre es que las crisis luego se resuelven a través de ayudas a los mismos responsables de la crisis, a los bancos, a las grandes empresas y a las grandes fortunas, mientras se hace recaer el coste de la crisis sobre la ciudadanía, los trabajadores y todas las circunstancias que nosotros consideramos en nuestras vidas reales. Evidentemente, eso es lo que hay que trasladar. Hay que trasladar que estamos en una lucha de arriba frente a abajo, aunque no lo parezca, aunque muchos no lo quieran ver, pero realmente eso es lo que está ocurriendo. Los datos lo demuestran y creo que la resolución de esta crisis, tal y como se está proponiendo, es un ejemplo perfecto. Una crisis organizada por los bancos, responsabilidad de los bancos, y sin embargo, al que se ayuda es a los bancos. El ejemplo perfecto es el de Zapatero, cuando, intentando que la economía real se reactivase, lo que hizo fue prestar dinero público a los bancos al 1%, para que los bancos nos los prestaran a nosotros al 3%. Esa era su idea. Ya de por sí es aberrante que el dinero público, nuestro dinero, nos lo presten a nosotros los bancos para que hagan negocio. Ese era su plan, magnífico plan, pero ni siquiera funcionó. Ni siquiera funcionó porque los bancos plantearon lo siguiente, dijeron, bueno, ahora tengo este dinero tan barato al 1% que me ha dado el Banco Central Europeo, el Gobierno de España, etcétera. Bien, este dinero que me han dado al 1%, ¿qué hago con él? ¿Se lo presto como me están pidiendo a las personas, a los hogares y a las empresas al 3%? O, alternativa, se lo vuelvo a prestar al Estado al 5%. Entonces, Botín no es tonto. De hecho, Ana Botín, cuando le hicieron una pregunta de por qué acudía a la subasta de dinero si supuestamente Banesto no tenía ningún problema, dijo, porque es un buen negocio. Se lo dijo así a los periodistas. Evidentemente, Botín dice, tengo dinero al 1% y tengo dos opciones. Se lo presto a las empresas, como me dice Zapatero, al 3%, más o menos, o se lo presto al propio Estado al 5%. Bueno, pues el dinero vuelve. Le estamos dando dinero, le estamos regalando dinero. Dinero que es el que se canaliza a través de la deuda pública. Ese es el dinero que nos están prestando. Y luego dicen, venga, ahora que os hemos prestado vuestro dinero, te obligo a hacer reformas. Y por supuesto son las reformas que me interesan. Reforma al sistema de pensiones, para que yo pueda vender fondos de inversión de pensiones privadas. Reforma al sistema laboral, para que los grandes empresarios pues, puedan hacer lo que quieran, literalmente, con los trabajadores. Y reforma, por favor, la sanidad pública y la educación pública, para que el capital privado pues, pueda generar colegios privados o la sanidad privada. En definitiva, una estrategia clarísima de choque, de conflicto, de la que hay que ser conscientes, en la que está implicada, insisto, pues la lucha, y con esto termino, la lucha entre los de arriba frente a los de abajo. Y si no entendemos esto, pues me parece que no vamos a poder enfocar bien el problema. Así que, muchas gracias. Entonces, ya directamente paso a daros vosotros la palabra y a vosotras la palabra, y os animo a que cualquier planteamiento no lo hagáis llegar. Esa es una pregunta que del tema de la banca ética. Ahora, de aquí yo creo que salimos con más fundamento cuando ya sabemos de la crítica de la banca convencional, y ahora está saliendo bastante a la palestra el tema de la banca ética, ¿qué opinión merece? Respondemos mejor, cogemos una rueda. Sí, ¿no? Preferí... Bien.
Bien, recogemos tres o cuatro intervenciones y Julio y Alberto va respondiendo para un poco agilizar todo el tema, ¿vale? Entonces, veo dos manos allí al fondo. Sí. Habéis dicho que se ha perdido el impuestos fiscales desde los últimos años un montón de dinero, y ese dinero que ha perdido y que sale del Estado es el que después el Estado tiene que pedir prestado. La pregunta es, ¿las reformas fiscales es posible hacerlas a nivel de Estado o hay que hacerlas a nivel de la Comunidad Económica Europea o incluso a nivel mundial? Lo digo por aquellos que dicen que si no se va de los capitales hacia otros sitios. Allí al fondo, al lado del compañero que acaba de hablar. Sí. Bien, después de estas tres intervenciones, vale, pues el compañero de allí del fondo. Sí. Sí. Una pregunta a la mesa, ya que con relación, estamos en una Unión Europea, tenemos una moneda única, y por qué unos países disfrutan de un tipo de interés y otros, como caso de España, todo. Si es una Unión Europea, que es una Unión Económica, lo único es que el coste del dinero sea para toda la Unión Europea. El compañero de delante que había levantado la mano. No, allí al fondo. ¿No? Yo quería dejar que resulta que Julio ha comentado aquello que desde 1994 ya se viene planteando lo que ahora ha ocurrido. Y de decir que la capital va a un ritmo que no va tampoco en plan de yo llego ahora y hago lo que quiero. Tranquilamente va tomando decisiones que luego se van cumpliendo. Estamos hablando del 94, 2011, estamos hablando de 17 años para confirmar lo que tampoco van a hacer. ¿Qué ocurre? Eso lo están haciendo gente que tiene todos los poderes, tiene todas las condiciones, tiene todo para hacerlo. Y en vez de hacerlo gratis, pues lo hace con su tiempo. ¿Vale? ¿Qué le pasa ¿qué nos pasa a nosotros? Pues que nosotros rápidamente el hecho ya de organizarnos ya nos cuesta la misma vida, porque empezamos a filosofar sobre cómo, sobre por qué, sobre no sé qué, y además resulta que empezamos con que hay que hacer una huelga mañana, no parece que vamos a hacer una movilización después, no sabemos al final para qué todo eso, ¿no? Pero lo que sí es verdad que nos movemos, ¿no? Nosotros nos movemos. Y llega el momento, y llegamos aquí, a donde esta información, es verdad que de alguna manera, pues no se tiene, pues si no se tiene, hombre, es fácil cogerla, pero lo que es verdad es que no tenemos ninguna forma sistemática de contrarrestar esas cosas que ellos, con toda la tranquilidad del mundo, lo van a hacer. Van quitándose todos los problemas, van y llegan hasta poner sus leyes, evidentemente, a su forma y manera. Y nosotros no contrarrestamos de ninguna de las maneras. Es verdad que somos muchos más, y hacer muchos más también es más difícil, sí que es verdad. Pero también es verdad que con el tiempo que llevamos podemos haber articulado fórmulas para ir contrarrestando y siendo fuertes en contra de ese tipo de Hacemos aquí un pequeño inciso y ahora seguimos con las cuestiones. Sí. Bueno, la primera sobre lo de la banca ética. Yo creo que es una pregunta que es clásica realmente en este tipo de sesiones, ¿no? Siempre, por lo menos siempre que he participado me la hacen y evidentemente siempre respondo lo mismo.
La cuestión de la banca ética es muy interesante porque plantea que cuando nosotros nuestro dinero lo metemos en el banco, pues en vez de permitir que el banco especule directamente en los mercados financieros sin nuestro permiso y sin que ni siquiera lo sepa el director de la oficina, que tú vas y le preguntas qué se está haciendo con tu dinero y no sabe responderte, pues la banca ética plantea que el uso de tu dinero pues va a ser muy claro, va a ser transparente y se va a dedicar, en vez de financiar a una industria del armamento, pues va a financiar a un pequeño comerciante del local, etcétera, lo que sea, bajo el coste de que vas a ganar menos dinero, en tipo de interés. Bien, sin embargo, a pesar de que es interesante en términos éticos, como bien indica la palabra, no es mi opción. Mi opción es la banca pública, porque la banca ética sigue siendo la banca privada ética, lo que significa que funciona por el criterio de rentabilidad. Significa que aunque esté prestándole dinero al pequeño comerciante y eso sea sano, lo está haciendo por negocio, porque es su negocio y si no lo hace así, desaparece como tal. De modo que lo que yo planteo, lo que yo defiendo es la banca pública ética. Una banca pública que pueda permitirse el lujo de usarse como herramienta deficitaria en determinados momentos. Eso quiere decir que si hay que financiar a determinados sectores, aunque sea a pérdida, para que puedan invertir en determinados sectores que son considerados necesarios para la población, se pueda hacer. Y ese déficit, esa pérdida, se compense precisamente porque es un instrumento público y se compense pues, por los beneficios que se puedan tener en otras líneas de actividad o precisamente por las arcas públicas. Sobre las reformas fiscales del Estado de Europa, bueno, primero lo del tipo de interés. Realmente tenemos el mismo tipo de interés. El Banco Central Europeo marca un tipo de interés de referencia que es común para Alemania, Italia, España y Francia, por ejemplo. El problema precisamente es que lo que le conviene a la economía de Alemania no es el mismo tipo de interés que el que le conviene a España, pero el Banco Central Europeo marca el mismo tipo de interés. Otra cosa son otros tipos de interés, que hay muchos tipos de interés, el que se presta a determinadas situaciones, a los bancos, etcétera. Pero el tipo de interés de referencia, que es el que marca el Banco Central Europeo, es el mismo. O sea, es el que se marca desde el Banco Central Europeo, que es aberrante, por cierto, ya aprovecho para decirlo, que es una entidad pública pero independiente. Está gestionada por economistas que se consideran a sí mismos técnicos independientes, asépticos, sin ideología. Eso es lo que se consideran a sí mismos. Y, por lo tanto, no tienen que rendir cuentas, eso está en los estatutos del Banco Central Europeo, no tienen que rendir cuentas a la población. De modo que, a pesar de que una de sus funciones era la estabilidad financiera, y yo creo que ha quedado claro que no están cumpliendo en absoluto, pues, a pesar de que eso en cualquier otra profesión conllevaría precisamente pues, la purga directamente de todos esos economistas que no han sabido hacer lo que estatutariamente tienen que hacer, pues aquí se considera que como no tienen que rendir cuentas, pues ellos pueden seguir haciendo sus operaciones. No por casualidad, el sustituto de Trichet venía vicepresidente de Goldman Sachs, la banca de inversión privada estadounidense, que ayudó a trampear las cuentas públicas de Grecia, lo cual refleja también muy bien ese vínculo empresarial, financiero y político al que tanto estamos acostumbrados en este país y en este contexto. Y finalmente, antes de que Julio responda a sus preguntas, o mejor dicho, a las preguntas que mejor le viene responder, pues sobre las reformas fiscales del Estado de Europa o las alternativas en general, sí, una simple apreciación antes de que Julio entre es que sí se pueden hacer. Es decir, se pueden hacer, hay alternativas. Los economistas hemos planteado desde hace muchísimo tiempo alternativas factibles para hacer en el Estado. Preferiblemente serían adecuadas a hacer en la Unión Europea, efectivamente. Es una pena que la Unión Europea se haya construido como la unión de los bancos, más que como la unión de los pueblos, que sería lo ideal y que englobaría pues, a un sistema impositivo fiscal unitario para la Unión Europea, que fuera allí donde podemos hacer caso. Pero la Unión Europea no puede ser una camisa de fuerzas, y lo que necesitamos es hacer reformas fiscales en aquellas instituciones que podamos y, por lo tanto, si lo que podemos es hacerlo en el Estado, se puede hacer y tiene efectividad, claro que tiene efectividad. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Muchas veces es una especie de excusa que nos ponen el no se puede hacer, esto es impensable, en Europa se van a fugar los capitales, etcétera. Eso pasó en Brasil, decían lo mismo, pusieron controles de capitales y el dinero no se fue. Entonces, ojo con eso, porque también nos decían que la banca pública
era una utopía, que eso era imposible, que eso no está para los tiempos modernos, y en cuanto llegó la crisis la han nacionalizado Obama, Merkel y todo tipo de gente que decían que la banca pública no era posible, pero de repente cuando hace falta sí es posible. Así que creo que tenemos que quitarnos un poco ese complejo también del no es posible, porque es su lenguaje y es sus pensamientos. Yo voy a contestar las preguntas que no sean de economía, porque habiendo aquí un especialista, pues es mejor que él conteste. Vamos a ver. ¿Cuál es la solución? En el fondo de la pregunta late el deseo de que nosotros, o otros cualquiera, diga, esta es la fórmula. No existe. Lo que estamos haciendo nosotros es intentar explicar a nuestros conciudadanos el desmontaje del chip que nos meten a través de los medios de comunicación. Porque esa solución no es posible si no cambiamos todos, o una parte importante. Si no sabemos, si al discurso de tal o cual político, el que sea, o el comentarista de radio y televisión, no le oponemos un razonamiento. Yo podría explicar aquí, ahora mismo, les puedo contar a ustedes el programa de Izquierda Unida de ahora hace tiempo. Por la banca. Les doy a ustedes unas fórmulas que pueden ser, y depende de que ustedes voten o no voten. Sin embargo, al poner en marcha esas propias medidas, ustedes imaginan que nosotros proponemos nacionalizar la banca. Yo sigo planteándolo. Ustedes votan y yo que lo propongo soy presidente de gobierno. Cuando empiece a aplicar eso, me van a saltar de todas partes, y si yo no tengo respaldo en la calle de la gente, yo, presidente de gobierno, me tengo que ir. Esto le ha pasado a ese chico llamado Barack Obama, el nuevo milagro del siglo XX, el que iba a arreglar los problemas de América. Ya escribí en el Córdoba 2 días antes diciendo que se estaba confundiendo a Barack Obama con San Martín de Porres, porque se estaba buscando el milagro. La solución para acabar con esto está en nuestras manos, y nosotros muy modestamente estamos sembrando, en la medida que podemos y tenemos capacidad, elementos de rebeldía en las cabezas para que hagan posible el cambio. Yo sé que es más lento, pero esa lentitud me lleva a enlazar con la pregunta que me han hecho. He leído unas citas de los años 1991, incluso 89, porque lo que tenemos hoy estaba escrito. ¿Pero por qué? En aquella época, 1989, 90, 91, el hundimiento de la Unión Soviética, el capital, primeramente, avanza a los hombres y mujeres que son sus intelectuales orgánicos. Primero avanza el pensamiento, las ideas, los valores. Es como una artillería que comienza a bombardear la mente de la gente. Para que sepan ustedes a extremos qué es esto, la única vez que yo he estado en la Unión Soviética fue en el año 1988. Yo era el secretario general del Partido Comunista de España, y entonces hicieron conmigo una deferencia. Me llevaron a discutir nada menos que con gente del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que eso era una cosa muy importante. Y yo me quedé frío, como las ideas de economía ahora, aquellos hombres supuestamente defensores del comunismo ya la tenían en su cabeza. Pero es que más, compañeros míos diputados han estado en contacto con generales de la OTAN que decían que ya había militares soviéticos que estaban ya participando de la ideología imperial de la OTAN. ¿Por qué? Porque el capital, como cualquier otra cosa, primero avanza a través del pensamiento. Y ese avance del pensamiento se hace poco a poco, poco a poco. Por eso nosotros planteamos la batalla también poco a poco, porque la queremos ganar. ¿Y cómo se hace ese poco a poco? Hay que ser modernos. ¿Quién se niega a ser modernos? Pero uno tiene que decir, ¿modernidad en qué consiste? Yo digo, mire usted, ser moderno es una idea que viene del Renacimiento y significa centralidad humana. No, ser modernos es tener ordenadores, aunque a los trabajadores los traten como esclavos del siglo XX, pero nos creemos que somos modernos. Se lo llegan a creer hasta los propios trabajadores. La otra idea, la universidad. Antes de entrar aquí yo he hablado con Alberto. Y claro, la
la economía que se enseña en algunos sitios es la economía esta, es que no hay otra. Yo recuerdo que cuando estudiaba Historia de la Economía en la Universidad de Barcelona, allí había un señor que se llamaba Schumpeter, que hablaba de los ciclos, de las crisis y los ciclos. Me ha dicho, eso ya no se da. La única economía es esta. Y le llaman una ciencia absoluta. Yo soy de los que digo que la economía está al servicio y a las órdenes de las directrices que le marque una sociedad. Que para eso están los economistas, que saben de lo suyo, pero hay que darle una orientación. O dice, no, es que esto lo pide la economía. ¿Qué economía? Porque hay muchas visiones de la economía. Pero ese pensamiento, lo que importa es la eficacia. Eficacia. ¿Y qué es eficaz? Porque yo la eficacia la tengo que medir en comparación con el fin deseado. Siempre pongo el mismo ejemplo. Una ametralladora es más eficaz que un rifle, mata más gente. Pero la palabra eficacia en sí no me sirve. Eficaz en el sentido de que, pero esa batalla la han ido ganando. Telediarios, informes. Y claro, esto era lo que se llamaba entonces el pensamiento único frente al pensamiento débil de la izquierda que empezó a tragar esto. Y en nuestro país, el debate fundamental, duro, durísimo, me tocó a mí vivirlo, fue con Maastricht. Este fue el debate. Perdimos, pero perdimos las votaciones. Ahora estamos viendo lo de Maastricht. Pero yo observé cómo esto de Europa, sin pensar cuáles eran los contenidos. Y conste que yo soy partidario de una Europa unida federalmente. Pero no tiene que ser la de Maastricht. Es que hay otras visiones de Europa. Así la derecha lo ha ido ganando. Y la prueba está que cuando ustedes ven un discurso o un debate en el Congreso de los Diputados, los parámetros mentales, las estructuras de discurso, los valores y las palabras son iguales de uno que de otro, porque beben del mismo discurso, de la misma concepción. Y que eso empezó la derecha poco a poco. Se cuenta una anécdota, y con esto termino, de la época de Keynes. Keynes, que era un hombre defensor del capitalismo, lo que pasa es que era inteligente. No vayamos que estamos hablando de un revolucionario. Ganó el debate cuando el New Deal americano, en el sentido de lo que hoy conocemos como el estado del bienestar, la reinversión, el sector público fuerte, y es un debate que perdieron otros, pero le dijeron en un debate, has ganado, nosotros ganaremos la próxima batalla. Lo están ganando. Pero en esto hay unos responsables, aquellos que han claudicado por la pereza y la comodidad de, en vez de entrar en un debate, dejarse por el dolce far niente del europeísmo barato.
punto de vista histórico. Históricamente, sí, es que esto empezó, ¿vale? Esta segunda parte de la charla. Yo suelo contestar estas cosas, pero este IRTI es que es mejor. Vale, bueno. Voy a ser también breve, ¿vale? Por el tiempo que tenemos, a pesar de que las preguntas pues dan para horas. Sobre el impuesto de transacciones financieras, que es un impuesto que se grava a las transferencias financieras, al final, hoy en día el número en cuantitativo e incluso cualitativamente de transacciones financieras que se hace es espectacular con respecto a cualquier momento histórico en la economía mundial, pero también espectacular porque representa una cantidad muy superior a la transferencia de bienes reales, ¿no? Entonces, bueno, este impuesto lo que pretendería sería gravar, así lo digo en abstracto, gravar, pues, por ejemplo, un 1% de cada transferencia. Si tú lo estás haciendo una especulación de 1.000 euros, pues un 1% se recaudaría para el Estado. Tienes dos patas. Tiene una pata recaudatoria, que es una pata que ingresa ese dinero en algún fondo, bien sea europeo, bien sea del Estado, bien sea con algún fin particular. Y tiene otra pata, que es desincentivar la especulación, porque estás haciendo más caro que se especule. Entonces estás haciendo más difícil ese tipo de operaciones, más caras en realidad. Bien, ¿cuál es la opinión que yo tengo? Es verdad que ahora van a aprobar el ITF de alguna fórmula, digamos algún hijito bastardo del ITF original, pero realmente se hace por la vía recaudatoria, por esa pata, por la primera pata, porque lo que se considera es que necesitamos dinero y por lo tanto eso sería una fórmula de obtener ingresos. En mi opinión, el ITF se queda muy corto con respecto a lo que necesitamos, porque al final es como echar arena a unas ruedecillas para ver si se para todo este sistema, pero hay muchas formas de evadirlo. Pues por los bancos, pues al final hacen caer ese coste, lo harían caer sobre los consumidores, es decir, sobre nosotros. Hace falta que esté, pero sobre todo hace falta que esté en un marco de fuerte regulación financiera. Eso quiere decir, hay que regular las finanzas para impedir que haya movimientos especulativos de todo tipo. Es que realmente sería interesante hacer solo una sesión de eso, porque hay un montón de operaciones que nos parecerían absurdas, de vender cosas que no tienes para hacer especulación. Eso está a la orden del día. Se pueden vender productos que no tienes para hacer ganancias, etcétera, de unas formas muy complicadas y otras más sencillas. Pues todo eso hay que regularlo, considerar que las finanzas tienen que estar subordinadas a la economía y por lo tanto el ITF es una herramienta, pero una herramienta más en una caja que es más amplia y que yo cogería la caja entera. Sobre el PIB nominalmente, bueno, el PIB es el valor monetario de los bienes producidos en una economía. Esa es digamos, la definición técnica. Expresa, el PIB, por ejemplo, puede aumentar porque hemos producido más cereales este año, más coches, o puede incrementarse porque hemos ido a más guerras. De hecho, pues una de las perspectivas históricas más claras es que las guerras ayudan a la economía. Ayudan a la economía porque son producción. Te pones a producir tanques, te pones a producir nueva tecnología derivada del armamento, etcétera. Generas empleo, además también, por cierto sentido, disminuyes los trabajadores porque mueren en las guerras. Entonces, al final, el PIB es una herramienta que simplemente es una herramienta estadística, no debe servir para cuantificar cómo vive una sociedad. Sobre el fondo de inversión, mi exposición iba sobre eso. Las SICAV son un tipo de fondo de inversión, pero con unas características determinadas. Tienen bajo nivel impositivo porque en la teoría económica, en esa que nos han convencido y engañado, se supone que los ricos tienen que pagar menos impuestos porque son ellos los que generan oportunidades de inversión en la economía, porque son ellos los que van a crear empresas, los que van a contratar trabajadores. Se supone que por eso hay que dejarles que tengan cuanto más dinero mejor, porque crearán trabajo y nos beneficiaremos el resto.
Por eso las ICAP pagan tan poco, como tantos otros fondos de inversión, porque en términos técnicos estimula el ahorro y estimula así el crecimiento económico. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues que eso sirve como fórmula de escape de las grandes fortunas, que tienen el dinero ahí, pagan pocos impuestos, pero no crean empleo ni lo dedican a construir nuevas empresas, sino que sencillamente lo dedican a especular, es decir, a hacer más dinero, porque además es más rentable. Sobre el sistema de reserva fraccionaria, es un grave, no sé quién me apunta por ahí, es un grave problema. El sistema de reserva fraccionaria, lo explico muy brevemente. El dinero, existen dos fórmulas generales. El dinero legal, que es el dinero que nosotros tenemos en las carteras, el dinero de los euros, las monedas, etcétera, que está generado por el Banco Central Europeo, es la autoridad política que tiene ese derecho, el de emitir dinero, y por lo tanto esa es una pata. La segunda pata es que el dinero también se puede crear por los bancos. Cuando nosotros dejamos nuestro dinero en el banco, ese dinero no se queda ahí. Si yo dejo 1.000 euros en el banco lo que va a hacer es solo mantiene un 2% como máximo, según la actual normativa. Ese es el sistema de reserva fraccionaria. Solo se mantiene un 2%. El resto se destina a prestárselo a otras personas, a especular. Se genera una paradoja, porque yo creo que tengo ese dinero y esa otra persona a la que se le ha prestado el dinero también lo tiene. El banco, por esta fórmula, ha creado dinero. Este sistema funciona solo en la medida en la que yo no voy a coger mi dinero y él no lo está usando a la vez. Si yo voy a sacar mi dinero, pues me darán el dinero que ha metido otro que no lo está sacando. Por eso se producen los corralitos, porque ese dinero nunca está ahí. Los bancos son insolventes por naturaleza. Si ahora convencemos a la población de que vaya a sacar dinero, ese dinero no está ahí, está prestado. Entonces esto es muy importante porque, aparte de que genera inestabilidades financieras, el dinero es poder. El dinero es poder. Entonces, igual que los estados antes tenían la potestad de emitir dinero y así podían formar imperios, pues hoy los bancos también forman sus imperios porque tienen la capacidad de crear dinero. Sobre el banco público y lo demás, pues yo creo, para no alargarnos. Vamos a ver, si lo quiero hacer con mucha brevedad porque las preguntas son tremendas. Vamos a ver. Alberto ha dicho que no quiere hablar de izquierda o derecha, sino de arriba. Yo estoy de acuerdo con él, pero él, por su trayectoria, es militante de la izquierda. ¿Es que hemos renegado aquí? No. El problema de la transformación, el problema de la unidad de la izquierda, el problema de la unidad del pueblo es impedir que determinadas palabras desunan o rompan el deseo de unidad. En el momento que hoy las palabras derecha e izquierda se lanzan a la gente, ésta las divide. Y cuando Alberto plantea los de abajo, si ponemos de acuerdo en los de abajo para luchar contra los de arriba, se está produciendo la unidad en torno a cosas concretas. Es lo que yo he dicho muchas veces del programa. Yo soy comunista, pero a mí nunca me oirán decirle a un sitio el comunismo es la solución. Ese día es que me había vuelto loco. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es dar una palabra, una propuesta concreta que una a la gente. El problema de la unidad de la izquierda es que se den soluciones a problemas concretos, que la gente pelee por ellos, que la gente se implique. Ojo cuando la izquierda dice, yo lucho por los trabajadores. No, yo no lucho por los trabajadores si no veo a los trabajadores conmigo luchando también. Esto es muy importante. Y claro, para eso no hay que hablarle de comunismo ni de socialismo. Hay que hablarle del problema del paro, del problema del crédito. Esto es lo que decía Alberto y estoy totalmente de acuerdo. Desde la izquierda no, arriba y abajo. Facilitar la unidad. Esto lo hubiese dicho el propio Lenin y no hubiese pasado nada, porque aquella mente lúcida tenía muy claro lo que podía desunir o lo que podía unir. La siguiente pregunta, que consiste, ismo, yo no hablo de ningún ismo, de ninguno, pero voy a revivir una experiencia que tuve en la Universidad de León, hablando de los derechos humanos. Cuando yo planteaba que los derechos humanos para mí es el programa más importante que pueda existir, yo no hablo de comunismo ni de socialismo. Si mañana la inmensa mayoría de los españoles luchen por un puesto de trabajo, por la igualdad del hombre y la mujer y por la vivienda, se produce una revolución. No tengo que hablar de comunismo, porque yo quiero que se produzca. Ya me contestaron desde la izquierda mía que yo era una actitud burguesa. Y dije, vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Por qué? Porque íbamos con el ismo por delante. El ismo
mío, es una decisión con una visión de la historia y de la filosofía que es mía y con ellos lo compartan. Pero yo al pueblo le tengo que hablar de cosas concretas, que creo que ese pueblo, por su propia voluntad, porque lo descubra, irá hacia ese camino, pero no le pongo el sello de la ganadería. No voy con la palabra comunismo, socialismo ni troquismo por delante, porque eso es además una torpeza tremenda. Eso es propio de beatería política, beatería religiosa llevada al campo de la política. Por tanto, yo hablo de los derechos humanos, el arriba y el abajo, los problemas que eso nos une a todos, de las distintas visiones. Ahora bien, la banca pública. Está ante ustedes el diputado que defendió la creación de la banca pública y fue honrosamente derrotado en toda la línea en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. ¿Qué planteábamos? Pues crear una banca pública. ¿Con qué? La Corporación Argentaria, pero la privatizaron. El Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Local, el Banco Exterior, las cajas rurales, es decir, teníamos muchas entidades de crédito y en aquella proposición de ley decíamos, créese un banco público y que entre el banco público a prestar en las mismas condiciones y que entre en competencia con la banca privada. Y si es competencia desleal, sí, porque tiene detrás el Estado, que pruebe la banca privada de su propia medicina. Pero claro, fuimos derrotados. ¿Por qué? Porque decían es que el Estado no puede hacer, porque el Estado, esto es una cosa antigua, y hoy se vuelve otra vez a hablar. Pero hubo una oportunidad, ¿eh? En aquel entonces fuimos derrotados por los votos unidos indisolublemente del PP, del PSOE, del PNV y de Convergencia y Unión. Viendo que faltan 5 minutos para abandonar la sala, lo que hemos dicho al principio, las intervenciones y el debate que se estaba dando en la sala pretendía ser también un punto de encuentro para poderlo trasladar luego a la calle. A mí me ha tocado sintetizar un poco todo lo que habéis planteado, al margen de algunas cuestiones o algunas dudas que habéis planteado a la mesa. Sí voy a sintetizar un poco el tema de algunos planteamientos para trasladarlos, o por lo menos a mi entender, para poderlos trasladar en el día a día, en nuestra lucha, ¿no? Y en nuestras reivindicaciones. Algunas de las cuestiones se han planteado el tema de la banca ética, donde sí es verdad que hay muchas cuestiones que podemos defender y tal, pero sí en la mesa se ha planteado el tema de la defensa por una banca pública del pueblo, para el pueblo y siervo del pueblo, ¿no? Entonces, es lo que la mesa ha planteado para esa cuestión, trasladarla a nuestro pensamiento y para poder debatirlo luego en las calles. El tema de la alternativa, bien la han dejado claro también Alberto y Julio, ¿no? La alternativa pasa por una unidad sobre las luchas concretas que ahora mismo se están dando en la calle. Estamos ante un ataque de los mercados bastante fuerte, que esos mercados no son nada más que siervos del capitalismo y el capitalismo siervo de los propios mercados. Entonces, si en esa unidad de los distintos colectivos, de los distintos sentires, ya sean comunistas, ya sean anarquistas, ya sean trotskistas, como se ha llegado a plantear, nunca podremos llegar a triunfar en la lucha de esa reivindicación concreta que ahora mismo tenemos en las calles, ¿no? De nuestras ciudades. Y bueno, por último, también uno de los planteamientos que se han puesto sobre la mesa al principio de la charla, del debate, era el tema de esto no va a ser posible si no cambiamos. Si no cambia la sociedad, si no cambia en sí la gente que ahora mismo están en sus casas, como ha dicho Julio, no vamos a ser defensores de nadie si ese alguien está en su casa esperando a que alguien lo defienda. Si no despertamos y no transformamos esa sociedad en una sociedad más crítica, en una sociedad más consecuente con su discurso de reivindicación y de rebeldía, no conseguiremos transformar nada ni conseguiremos cambiar nada. Y bueno, yo me sumo, por ejemplo, en una de las cosas que habéis planteado, ¿no? No una Unión Europea de los mercados, sino una unión de los pueblos de Europa. Yo, por último,
deciros que, como sabéis, el día 15 de octubre se celebra una manifestaciones en todo el mundo por un cambio global, en el que, por supuesto, la asamblea del 15M, la asamblea de indignados, Democracia Real Ya, estamos trabajando para que esa manifestación, pues intentar no solamente llegar a las 10.000 personas que en Córdoba se llegaron el 19J, sino duplicarla, lo mismo que se duplicaron el 19J después del 15M. Por eso, desde aquí, llamaros a la participación, pero ya no solamente a la participación para la asistencia a las manifestaciones, sino a la participación en la implicación del activismo del día a día que nos lleva a realizar esa manifestación y que llegue a triunfar en las calles como triunfó el 15 de mayo y triunfó el 19J. Para eso ya hay días destacados para salir a las calles y realizar determinadas pegadas de carteles, hablar con nuestra gente, con nuestras familias, con nuestros compañeros y nuestras compañeras de academia, de universidad, de institutos, de trabajo, para convencerles que todos tenemos que ser partícipes, que todos tenemos que unirnos en esta lucha que estamos batallando y que seguro que vamos a ganar. Deciros que nosotros, de Democracia Real Ya, nosotros y nosotras, creemos en una serie de cuestiones que es, como bien dicen muchas de nuestras consignas en las manifestaciones que se escuchan en las calles: nosotros y nosotras, solo nosotros y nosotras, somos dueños de nuestro futuro y nadie es dueño de nuestra libertad, nadie nos da la libertad, sino que nosotros la conquistamos a base de lucha, a base de mucho sacrificio, de muchas reivindicaciones en la calle, reivindicaciones que muchas veces duran mucho en el tiempo, pero que, sin embargo, esas reivindicaciones han demostrado durante la historia que, aunque con sangre, aunque con palos y aunque con privación de libertad, se han conseguido ganar muchas conquistas, no solamente de la clase trabajadora, sino de todo el pueblo en general. Por eso, lo único que nos queda a nosotros y a nosotras de Democracia Real Ya es llamaros a la movilización, a que no os quedéis en vuestras casas, a que el día 15 de octubre salgáis con nosotros y con nosotras y con todos los compañeros y todas las compañeras que están en el día a día trabajando en su empresa, trabajando en sus centros de estudio para transformar y para poder cambiar las cosas. Que el 15 de octubre sea otro toque de atención y que sirva para decirle a esos mercados que nos gobiernan, a ese sistema que nos gobierna y a esos partidos políticos que no nos escuchan, que además atacan directamente los derechos conquistados con tanto esfuerzo por parte de todos nosotros y todas nosotras, que no nos vamos a callar, que nos pegarán, que nos tirarán al suelo, que nos encarcelarán, que sangraremos, que lloraremos, que sudaremos, pero que la libertad en realidad se basa en una lucha constante y esa lucha constante parte de la base del pueblo. Entonces, solamente deciros que el 15 de octubre esperamos veros a todos y a todas allí en las calles y en las plazas. Quisiera pedirles de entrada un favor. Nosotros esperamos que después de nuestras intervenciones y de la participación de ustedes, si llegamos a unas conclusiones que ustedes estiman son correctas, les rogamos encarecidamente que las trasladen a la calle. Es el mecanismo de boca a oreja necesario en unos momentos dificilísimos para combatir lo que sale por la pantalla de los televisores. Esperar que a través de los medios de comunicación y la verdad oficial de la economía clásica podamos tener información correcta es estar equivocado. Nuestra presencia aquí es una presencia combatiente, militante, que queremos hacer del conocimiento, de la reflexión y del sentido común un arma para conseguir la defensa de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Dicho esto, comienzo ya también indicando de qué vamos a hablar. Yo voy a comentar los contenidos de la reforma constitucional que hemos tenido estos días. Me voy a parar a explicar cosas que estoy seguro para muchos de ustedes
son archiconocidas, para otros no. Voy a intentar dar información y argumentos para que ustedes los trasladen a otras personas. Y después, Alberto, que entre otras cosas es coautor de libros nada menos que con Vicente Navarro y con Juan Torres, ya está con su tercer o cuarto libro sobre la crisis y sus problemas, hablará ya de una manera mucho más técnica, que a partir de ahora, o cuando toque, no incurran en déficits estructurales. Independientemente de que el compañero, por ser economista, tiene un dominio técnico mayor que el mío, el déficit estructural no es ni más ni menos que el déficit que tenemos, pero no porque hayamos hecho un gasto o un dispendio, sino porque todos los días necesitamos gastar más que entrar. Es decir, ustedes gastan todos los días o todos los meses porque necesitan comer y no les alcanza. Es un déficit estructural. Tienen ustedes que comer, no pueden cortarse el estómago. El otro déficit es el que viene como consecuencia de gastos superfluos o gastos necesarios, pero que son gastos esporádicos. El déficit estructural es cuando el Estado gasta más de lo que ingresa por cosas que no tiene más remedio que atender. Fíjense que esto es muy importante. No tiene más remedio que atender. Y bien, este límite, el límite no se fija ahora en la reforma de la Constitución. Los que han aprobado la reforma han dicho, después habrá una ley orgánica que desarrolle esta reforma constitucional. Las leyes orgánicas desarrollan esta reforma constitucional, es decir, dentro de un año o de dos, nos dirán cuál va a ser el límite. Hasta aquí puede llegar el límite de tu deuda, de tu déficit. ¿Y quién va a marcar esa línea? Dicen, hombre, lo va a marcar la Unión Europea. No obstante, ya han insinuado, y cojan la cifra, que en esa ley orgánica las dos grandes fuerzas políticas ya han pactado que el déficit no podrá superar el 0,3% del Producto Interior Bruto. Si el Producto Interior Bruto en España, el último dato era 1,4 billones, pero eminentemente también con un nivel pedagógico para que vean ustedes que muchas de las cosas que están ocurriendo son fácilmente explicables. ¿Por qué esta inquietud mía? Yo hablo mucho, doy muchas charlas y siempre me encuentro entre el público alguien que me dice, como el otro día me dijo un muchacho en el Instituto Blas Infante, cuando yo hablé de los derechos humanos, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo le dije, yo no, y estoy seguro que tu padre tampoco. Pero fíjense ustedes que la gente ya ha asumido que hemos cometido un pecado social, todos. Hemos hecho un derroche y, por tanto, tenemos que hacer la redención, purgarlo, pagarlo. Es el concepto católico de culpa y de redención. Que nosotros hemos vivido por encima de las posibilidades, ¿quiénes? Sin duda que hay que sí, pero ¿quiénes? Toda la población. Sin embargo, me llama la atención cómo se empieza a asumir la culpa. Lo mismo que cuando se habla de no se puede gastar lo que no se tiene, sí, esto es una obviedad. Lo malo es que cuando la obviedad está puesta para contestar ante el problema, ya no es ninguna solución. Es decir algo que todo el mundo sabe, que no se puede gastar más de lo que tenemos, con lo cual estamos justificando lo que está pasando. O cuando se dice otra obviedad, ¿se acabaron las vacas gordas? Sí, pero ¿para quiénes fueron las vacas gordas? Es decir, lo que yo pretendo es que sobre estas verdades de perogrullo veamos nosotros qué es lo que hay detrás, qué intereses se ocultan. Y bien, voy a empezar hablando de la reforma constitucional. La reforma constitucional, que yo le digo perpetrada por las dos fuerzas políticas mayoritarias, ha introducido un cambio en el artículo 135 de la Constitución de 1978. Aproximadamente de euros, pues pueden ustedes calcular que 0,3 son 3.000 y pico, 3.300 y pico millones de euros aproximadamente. Pero todavía eso no opera. Eso vendrá en una ley orgánica de la que se ha filtrado por el acuerdo de los dos que lo van a fijar en el 0,3%. Pero todavía no es fijo. Aunque bien, ¿dónde está el problema? Hasta ahora
salvo en la reforma constitucional que se hizo en Alemania en el 2006 con motivo de la financiación del Estado federal y los Länder, los Estados federados, y en Suiza, que yo sepa, todavía no ha operado ninguna reforma constitucional, aunque los demás países de la Unión Europea dicen que lo van a hacer para esto, y en el fondo se trata de un corsé que se impone, porque por primera vez en una Constitución entra un principio de una política económica concreta. Y la prueba la tenemos en esta Constitución de 1978. Le voy a leer el artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Es decir, esta Constitución habla de economía de mercado, pero también habla de planificación, palabra que hoy no quiere oír nadie hablar de ella, pero la Constitución española da una opción económica A o una opción económica B. Esto del déficit comienza ya a introducir en el texto constitucional principios de una determinada política económica. Esto no es nuevo. Esto ya aparece en autores como Buchanan, como Wagner, y después diré dónde. ¿Esto es nuevo, una reforma constitucional? No. Ya hubo una en el año 1992, que consistió en el artículo 13 incluir dos palabritas, y pasivo, que venía a decir que aquellos extranjeros que estaban en España, que se les reconocía el derecho a voto como a los españoles que estaban en la Unión Europea se les reconocía, a partir de entonces ellos podían ser votados para ser concejales y alcaldes. Era un derecho a la recíproca. Y aquello tuvo un consenso total, todas las fuerzas políticas, nadie protestó de aquello. Por eso no se vio la necesidad de referéndum. Se votó, yo fui uno de los diputados que lo votó, y desde entonces teníamos la primera reforma a la Constitución. Esta ha sido la segunda, pero naturalmente no ha tenido el nivel de acuerdo, ni se ha tenido el éxito en cuanto a aceptación que tuvo la primera. ¿En qué consiste realmente el contenido de la reforma del artículo 135? Hay dos cuestiones. Una, que hace como la liebre falsa para que corran los galgos y se olviden de la otra liebre auténtica. Es la cuestión del déficit, después lo explicaré. Todo el mundo ha discutido sobre el déficit, que no se puede caer en déficit, pero ha olvidado lo más gordo, que lo voy a dejar para el final, lo realmente grave. Y esa otra cuestión que hace referencia a la deuda. Pero veamos la primera. Todas las administraciones públicas deben regirse por el principio de estabilidad presupuestaria. ¿Qué es la estabilidad presupuestaria? Pues simplemente para que nos podamos entender que se gasta lo que se ingresa, que procuramos no gastar más que lo que ingresamos, que el presupuesto esté estabilizado, como pedimos para cualquier economía familiar. Y claro, se les pide